Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se destraba la reforma pensional. La propuesta original del gobierno comenzó a abrirse paso en el Congreso tras el hundimiento de la ponencia alternativa. Analizaremos lo bueno y lo malo de esta iniciativa con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Las nuevas expectativas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional presentó hoy sus nuevas proyecciones de expansión económica para el mundo, para el continente americano y también para Colombia. Víctor Grosso nos contará cómo le va a nuestro país según este reporte. Pacto de Oportunidades para el Crecimiento. Así se denomina la nueva propuesta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana formulada hoy ante el Gobierno Nacional. María Claudia Lacotir nos contará cuáles son sus componentes. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional propuesta por el Gobierno y que tuvo un inesperado revés en las últimas horas en la votación del Senado cuando se hundió la ponencia que era la alternativa de la senadora Norma Hurtado y pasó a consideración del Senado la original, la propuesta inicial del Gobierno Nacional. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, bienvenido de nuevo a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Henry, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Saludo muy especial para todas las personas conectadas. Gracias, doctor. Bueno, teniendo en cuenta que ahora la que está a consideración, como decimos, es la propuesta original del Gobierno Nacional. Empecemos por contar o recordar un poco, de acuerdo con los análisis que ustedes han hecho muy juiciosos, qué es lo bueno de esta propuesta original del Gobierno. Yo le diría, Henry, que esta propuesta del Gobierno tiene tres elementos muy positivos. El primero, el aumento que se hace en la cobertura del sistema de protección en la vejez, no a través del sistema pensional per se, sino a través de este pilar solidario, un pilar subsidiado que le entregaría una línea de pobreza extrema, aproximadamente 250.000 pesos mensuales a todos aquellos adultos mayores que están en edad de pensión, pero que no cumplieron los requisitos para una pensión. Esto es muy importante porque elimina esa enorme desprotección que actualmente tienen justamente estas personas que no cumplieron con los requisitos para una pensión y por ende pues no tienen ingresos durante su vejez. Ese es el primer elemento muy positivo. El segundo tiene que ver con la eliminación de estos tratamientos diferenciales. Hoy en día, con el sistema actual, infortunadamente, la pensión a la cual termina accediendo una persona o el retiro programado termina dependiendo de cuál es el sistema, si es el régimen público o el régimen privado. A veces conviene uno más que otro y eso depende de las condiciones particulares. Es una decisión muy difícil de tomar. Creo yo que no está bien que el sistema justamente le pida a las personas que toman decisiones muy de fondo que pueden afectar de manera tan importante el bienestar cuando cumplan esa edad de pensión. Y en tercer lugar, y este es un hecho muy importante, Henry, esta reforma reduce sustancialmente los subsidios en el régimen público de prima media. Recordemos hoy en día la pensión máxima es de 25 salarios mínimos y cualquier persona que está en ese rango, 25 o 20 salarios mínimos de ingresos mensuales, pues recibe subsidios que son altísimos y esto es un componente muy regresivo del sistema actual. Esos tres elementos pues se vienen corrigiendo parcialmente con esta reforma pensional. Pues uno de los temas gruesos de mayor polémica, doctor, ha sido el famoso umbral que determina quiénes pasarían obligatoriamente a Colpensiones y a partir de qué ingreso pasarían a los fondos privados de pensiones. El umbral original, recuerda usted, era de 3 salarios mínimos, pero en las últimas horas el gobierno al parecer aceptó un acuerdo para que se baje hasta 2.3 salarios mínimos. ¿Le parece a usted que ese umbral puede ser favorable y puede ser el ideal para hacer esa distribución entre quienes van a Colpensiones y quienes van a los fondos privados? Henry, mire, una aclaración muy importante. El umbral no es simplemente una separación entre personas que irían al régimen público o al régimen privado. Como está planteada la reforma, es una reforma de pilares, es decir, todos los colombianos, independientemente de su ingreso, tendrían que aportar, de acuerdo con esta propuesta que se viene ventilando en medios, hasta 2.3 salarios mínimos. Esto incluye a todas las personas que tienen 3, 4, 5, 10, hasta 25 salarios mínimos de ingresos. Entonces no es que solamente unos vayan al régimen público y otros al régimen privado. Realmente todos aportarían hasta este límite del umbral.
¿De dónde sale este 2.3? Pues no hubo explicaciones ayer por parte de los congresistas del Partido Liberal que llegaron a este acuerdo con el gobierno nacional, pero muy seguramente proviene, pues, por un lado de la propuesta del gobierno, que es 3 salarios mínimos, y por otro lado de la propuesta alternativa, que era 1.5 salarios mínimos. Si usted suma esas dos cosas, 4.5 y le divide por 2, pues le da 2.25, que aproximadamente 2.3 salarios mínimos de umbral. Es mejor 2.3 que 3, pero fíjese, usted recordará también, Henry, hace tal vez algunos meses, el año pasado, nosotros desde Fedesarrollo y en conjunto con varios exministros de Hacienda, exdirectores de Planación, hemos insistido en que el umbral se reduzca, ojalá entre ese rango entre 1 y 2 salarios mínimos. Nuestra propuesta desde Fedesarrollo ha sido desde siempre 1.5 salarios mínimos. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. Entre más bajo sea el umbral, menor es el subsidio que recibirán los pensionados de ingresos medios y altos. Justamente por esto que le explicaba al principio, todas las personas estarían aportando en ese umbral al componente público y recibirían un subsidio por ese componente. Entonces, entre más bajo sea el umbral, menor serán los subsidios que recibirán las personas de ingresos medios y altos por ese componente público, primer punto. Y el segundo, también muy importante, el pilar público es un pilar de reparto que depende de las cotizaciones de los jóvenes, es decir, de aquellas personas que están trabajando. Esos recursos se utilizan para pagar, para financiar las pensiones de quienes están disfrutando justamente de una pensión. El envejecimiento acelerado de la población colombiana, esa transición demográfica, implica que estos sistemas de reparto cada vez son menos sostenibles. Entre más pequeño el umbral, pues menor es el tamaño de ese pilar público y eso justamente fortalece la sostenibilidad de ese esquema. Decía usted, doctor, que esta reforma tiene algo bueno y es que se reducen muchísimo los subsidios porque hoy ciertamente personas que tienen, por ejemplo, más de 2.3 salarios mínimos tienen incluso en Colpensiones un gran subsidio. Pero con toda la cantidad de gente que pasaría ahora de estos salarios hacia abajo, de las AFP hacia Colpensiones, ¿no se incrementa también la cantidad de personas que en alguna medida sí van a recibir un subsidio? Es decir, estamos cambiando pocas personas con grandes subsidios por muchas personas con un subsidio que de todas formas puede resultar muy oneroso. Ese es un punto muy interesante, Henry. Y mire, depende de cuál es el escenario contrafactual que estamos analizando. En la práctica, todas las personas formales que tengan ingresos por encima de 2 salarios mínimos terminarán seguramente hacia adelante, en ausencia de una reforma, pasándose a Colpensiones. Y esto bajo la certeza de que esas personas, de nuevo, van a alcanzar los requisitos. ¿Por qué? Porque si una persona está prácticamente segura que va a cumplir con los requisitos de Colpensiones, que son 1.300 semanas de cotización, y por supuesto la edad, que es 57 para mujeres, 62 años para hombres, naturalmente la mejor decisión es estar en el régimen público porque hay un subsidio muy importante en esa pensión. Por el contrario, las personas que tienen cotizaciones que no son tan frecuentes, que tienen ingresos que están alrededor de 1.5 salarios mínimos y que difícilmente van a cumplir con los requisitos, a ellos sí que les conviene estar en el régimen privado, porque el régimen privado, recordemos, les da no solamente como una devolución de saldos ajustada por la inflación, como es el caso de Colpensiones, sino además con todos los intereses que percibieron durante su cotización y eso hace una enorme diferencia. Entonces depende del contrafactual y nuestro concepto yo creo que es fundamental acabar con estos subsidios que son muy regresivos. Es el programa social más regresivo que tiene el Estado. Los subsidios que, como usted bien sabe, Henry, para las personas de más altas pensiones puede superar los 1.000 millones de pesos. Eso es una aberración y esta reforma va en la dirección correcta. Ahora bien, entendiendo ese punto, de todas maneras, por eso insistimos, si se hace más pequeño el umbral, pues naturalmente el costo fiscal de la reforma va a ser menor y va a ser mucho más progresiva, va a concentrar menos subsidios en las personas de ingresos medios y altos. Pues hay que esperar entonces cómo empiezan esas discusiones y cómo van evolucionando. Todavía faltan 2 debates adicionales a este del Senado en la Cámara de Representantes, así que seguramente muchas cosas pueden cambiar. Quisiera, doctor, antes de despedirlo, hacerle una pregunta sobre otro tema muy coyuntural y del cual se habla todos los días en nuestro país y tiene que ver con el sector eléctrico, porque los embalses siguen bajando, ya estamos por debajo prácticamente del 29% y se dice que si llegamos al 27% de promedio, que es muy viable en los próximos días, podría haber un racionamiento eléctrico, aun cuando el gobierno pues está a toda costa buscando que no sea así. Si llegáramos a ese escenario, doctor Mejía, ¿qué tan grave sería para la economía del país un eventual racionamiento?
Pues muy grave, Henry, porque como usted bien lo sabe, la energía es fundamental. No solamente pensemos en el caso de los hogares para sus actividades diarias, para estar en familia, para cocinar, para mantener su nevera, sino especialmente desde el punto de vista de actividad económica para sectores como la industria, el comercio, la minería, el petróleo y demás, que por supuesto dependen de la energía para poder hacer sus operaciones diarias. Luego, un razonamiento de energía, por supuesto, que podría poner en riesgo las cifras de crecimiento económico de este año. Aprovecho para mencionar nuestro pronóstico es del 1%. Esto obviamente no incorpora eventualmente escenarios de razonamiento. Así que en el contexto de una economía que viene estancada, el año pasado, recordemos, crecimos apenas al 0,6%. Si usted a esa economía le agrega un escenario de razonamiento que por supuesto puede ser eventualmente necesario en la medida en que se llegue a esos niveles críticos, pues tendríamos eventualmente impactos en materia económica y también en términos del empleo, que pues recordemos tampoco ha tenido un buen comportamiento en los últimos meses. Así que ojalá el gobierno nacional adopte las medidas necesarias, ojalá se inicien campañas pedagógicas para poder evitar llegar a ese escenario extremo y evitar de nuevo que haya consecuencias económicas negativas que por supuesto podrían afectar a todos los hogares y especialmente a los más pobres y vulnerables del país. Ojalá así sea. Doctor Mejía, gracias. Como siempre, muy interesante escuchar los planteamientos de Fedesarrollo aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias, Henry, por la invitación. Saludos para todas las personas conectadas. Gracias, señor. El doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cifras reveladoras sobre el uso masivo de las redes sociales en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso, quien nos trae, como siempre, noticias muy interesantes. Víctor, buenas noches. En este caso, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, Henry, buenas noches televidentes, porque cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional hace unas actualizaciones sobre sus proyecciones económicas mundiales, crecimiento de la economía, inflación, movimiento de los commodities, en fin. Y hoy vamos a destacar aquí las proyecciones sobre el crecimiento del PIB mundial y cómo nos insertamos desde Colombia en ese panorama internacional. Aquí rápidamente arranco, Henry, con lo que espera el Fondo Monetario Internacional suceda con el crecimiento económico global. Aquí en esta parte más cercana donde usted se encuentra, el año pasado el mundo creció 3,2%, para este año 3,2% y el próximo año tendría un crecimiento estable también del 3,2%. Cuando desagregamos la información, las economías más desarrolladas vienen en una senda lenta de recuperación, pero por debajo del promedio internacional. Para este año 1,7%, para el 2025 1,8%. Las economías emergentes o países en proceso de desarrollo son los que más estarán jalonando el crecimiento económico mundial, por encima del 4%. Y aquí hay un primer mensaje, Henry. No se espera para este año ni para el otro una recesión económica mundial. Inclusive cuando usted mira por regiones, por ejemplo, Europa va a crecer poquito, pero cuando usted mira por regiones no se ven grandes riesgos de recesión económica mundial. Se me fue la gráfica, si me la devuelve un poquitico. Esta es como la senda de reactivación económica que espera, gracias Henry, el Fondo Monetario sobre Colombia. El año pasado crecimos 0,6%, este año espera 1,1% para nuestro país y en el 2025 un 2,5%. Y ahora sí paso a esta tercera gráfica. Estas son las mismas proyecciones que le decía sobre Colombia. De todas formas, este 1,1% para este año está bajo este dato frente al promedio del crecimiento económico mundial, y si nos comparamos con los países de la región, también tendríamos uno de los crecimientos más bajos frente a América Latina y el Caribe. Es decir, nos vamos a reactivar lentamente, pero creceremos por debajo del mundo y por debajo de nuestro vecindario. Un poco rezagado, sí señor, frente al resto del continente y del mundo. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Lo invito, antes de que se nos vaya, para que presentemos esta otra nota muy importante y tiene que ver con esta mujer. Ahora sí, con la foto. Claudia Lacotir, sí señor. Ella es la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, que agrupa a más de 900 empresas que realizan comercio intensivo entre las dos naciones. Pues hoy realizaron su asamblea anual en el Club en Nogal y allí la presidenta María Claudia Lacotir propuso ante el Gobierno Nacional un pacto por las oportunidades para el crecimiento. Veamos cuáles son esos 5 componentes. Los 5 pilares va por, primero, mayor aprovechamiento de las oportunidades, y por eso de la Cámara estamos poniéndoles 30 actividades para generar negocios. Adicionalmente, adaptar
su producto, como la atracción de inversión a las necesidades de los mercados. Por eso los requerimientos hay que cumplirlos y desde la Cámara estamos haciendo mentorías y acciones para que lo puedan cumplir. Estamos abriendo el espacio para formaciones y mentoría. Muchos empresarios tienen conocimientos que le pueden transmitir a otros, a microempresarios, a empresas y emprendimientos para lograr aprovechar las oportunidades. Cuarto, el tema de generación de empleo. Venimos haciendo un esfuerzo enorme de la Cámara Colomboamericana para la generación de empleo. Hoy ya tenemos 800 empresas que entran dentro del pacto para hacer ese proceso de generación de empleo, pero también 9.700 empleos ya dados a jóvenes en empleo formal a largo plazo. Y el quinto es la sostenibilidad. Tenemos que, y somos conscientes, y venimos trabajando desde la Cámara, en que la sostenibilidad no solamente pasa por el beneficio que se pueda tener de las empresas, sino también la responsabilidad social, la creación de valor público y generar un desarrollo sostenible. Hoy es el Día Mundial del Emprendimiento y Colombia se destaca precisamente por ser un país de emprendedores. Por eso, más de 11.000 de ellos podrán beneficiarse con la oferta que abrirá Impulsa Colombia en lo que resta de este 2024. Laura Rojas nos cuenta detalles de este tema. ¿Usted se siente orgulloso de ser emprendedor? Sí, claro, muy bien. Más que emprendedor, no sé cómo lo puedo llamar, pero es una forma de tejer en esta sociedad. Este hombre que llegó desde la Sierra Nevada de Santa Marta a Bogotá desde hace 7 años ha consolidado uno de sus principales objetivos, entregar cultura a través de la venta de las típicas mochilas. A veces ponían como problema porque es tan caro y de qué está hecho. Y lo otro era que les tomaba muchas solamente fotos y pues al principio entonces uno como que queda un poco así, como que si sigo con esto, ¿no? Pero una vez que ya la empiezan a comprar y ya te empieza a empoderarte como de explicar lo que es y todo eso, ya eso se vuelve una pasión. Así como Yair, son miles de colombianos que buscan una oportunidad de emprendimiento. Más de 11.000 emprendedores del país podrán beneficiarse con la oferta que abrirá Impulsa Colombia en lo que resta de este 2024. Normalmente los requisitos son mínimos, que tenga algo de experiencia, no necesita estar formalizado y que tenga sobre todo la vocación y las ganas de hacer emprendimiento. Todos estos anuncios se dan en medio del Día Internacional del Emprendimiento. Quienes buscan ser parte de los programas pueden acceder a la página web del Ministerio de Comercio. Según el Índice Subnacional de Emprendimiento, Bogotá, Medellín y Manizales lideran la lista de las regiones donde más fortalecido está el emprendimiento. Y en las 3 donde falta mejorar son en Riohacha, Valledupar y Sincelejo. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según el informe revelado hoy en Bogotá por la firma especializada Accenture, Colombia crece cada día más en cuanto al uso intensivo de las redes sociales. Según se informó, hay 34.8 millones de usuarios en nuestro país, es decir, el 74% de la población navega frecuentemente en estas redes sociales. De hecho, el tiempo de navegación es ya de 3 horas y 32 minutos en promedio cada día. Cada usuario en promedio navega en 7.6 plataformas a lo largo de un mes. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.